Estudiaste en Brasil, ¿no? Sí. O sea, culminaste tu tarea Mi formación, de grado, ¿sí? sí, en Río de Janeiro. Porque ese es un buen asunto para empezar con tu nombre, que es tan poderoso, porque en Brasil, particularmente en Salvador y en Cuba también, Santa Bárbara, la del Trueno, tiene mucho que ver con algo que es maravilloso, que es el sincretismo religioso, ¿verdad? Así que tu nombre tiene mucha historia en esto que es la integración de identidades, ¿no? Sí. La europea y la... Sí. Pudiste constatar eso en Brasil, supongo, también, ¿no? Sí, sí, en realidad yo tenía un sobrenombre que me pusieron desde muy chica, que era Canela, Ajá, ajá. y lo usaba poco, pero cuando me fui a vivir a Brasil, ahí, y cuando empecé a trabajar, es más fácil usar el nombre que aparece en la cédula, que es Bárbara. Claro, claro. Y sí, es intenso, es... Hay una historia de Jorge Amado que se llama La desaparición de la Santa, que es una historia maravillosa de cuando transportan a Santa Bárbara, la del Trueno, hasta Bahía y la imagen se escapa y se mezcla entre las comunidades y los barrios. ¡Qué maravilla! Esa historia Así no que conocía. sí tendrías que conocerla. Pero naciste en Misiones, lo cual hace que haya cierta afinidad de origen, ¿no? Con Paraguay. Sí, soy posadeña. Misiones Argentina. Misiones Argentina, soy posadeña y mis abuelas, tanto de madre como de padre, eran paraguayas y en las revoluciones sobre las del inicio de siglo, las de 1904 y demás, cruzaron, como hicieron un montón de familias paraguayas, que cruzaban y entraban así sin documentos, sin nada, y se asentaron ahí en Posadas. Entonces, Claro, mis orígenes son paraguayos puros. El otro día conversábamos con un par de escritores sobre lo poco que se escribió. Hablábamos en este caso de ficción, ¿verdad? Al respecto de las guerras, pero también qué poco se escribió, te diría, sin tanta autoridad, incluso a nivel de historia sobre las revoluciones, ¿no? O sea, o al menos cuán no accesible está al gran público esas historias, ¿no? Sí, en realidad hay un poco Guerra por ahí. civil incluida, ¿no? A mí me parece, sí, que acá voy a dar una idea que tengo. A mí me da la sensación que lo que pasa en la historia nacional es que la guerra de la Triple Alianza eclipsa todo lo que hay, ¿no? Así es, Y hay una producción, yo tengo un libro sobre la Revolución de 1904 que traje para regalarte. Sí, gracias, gracias. Y hay muchos textos, hay sobre la del 22, y demás, pero me parece que es... hablar de las revoluciones es hablar de las tensiones internas y eso no siempre es tan fácil. Hablar de la destrucción que hubo dentro del propio país por propios paraguayos es un poco más complicado, me parece. Y quiero hablar de eso, casi te diría cronológicamente, pero quiero empezar con un proceso que trabajaste como es la posguerra. La post-gran guerra, porque tuvimos dos importantes guerras. Y en ese sentido, todas las posguerras, supongo, son feroces, ¿no? Peor aún en una de exterminio, pero también son augurales de nuevos tiempos y de nuevos pensamientos, de corrientes de ideas y compañía. ¿Eso pasó en Paraguay también? Sí, a mí me parece que sí, y por sobre todas las cosas, la posguerra de la Triple Alianza a mí me parece que perfila el Paraguay que encontramos en el siglo XX y el que encontramos ahora. El Paraguay que me encontré cuando vine a vivir acá, a mí me parece que tiene mucho más que ver con esa posguerra, con esa formación de partidos, con esas tensiones y con esa fuerza de reconstruir, de hacer sin nada. No había nada y se hizo igual. Mujeres, hombres, mayoritariamente mujeres, que era la población mayor, pero yo cuando llegué acá y tenía que elegir qué estudiar y demás, me concentré en Blas Garay, pero también la época en sí me pareció de una riqueza extraordinaria y que es una esperanza y que vale la pena. Entonces es eso, me parece que es... Quizás una especie de convergencia entre
el tener que hacer, el tener que reconstruirse, digo, y por otra parte la afirmación de ideas dominantes, ¿no? De ideas como liberalismo y otras que estaban como muy en boga, supongo que habrán sido condimentos de este tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? No sé qué más podría ser. Sí, claro, porque en realidad es así, la reconstrucción se hace están los paraguayos, los primeros gobiernos, que se suele decir que son gobiernos títeres, que en realidad todos los gobiernos de la posguerra tuvieron anuencia de las alianzas, de las potencias aliadas, pero en realidad ellos venían con un montón de ideas sobre cómo era construir un Estado y la población tenía hambre, estaba diezmada, había perdido a toda su familia, se había perdido todo, todo estaba destruido. Entonces fue sí una convergencia extraña hasta el 76 que están las tropas aliadas, ahí es cómo convivir con los propios asesinos de la familia. Claro, porque la guerra terminó en el 70, pero hubo más de un lustro de ocupación, ¿no? Sí, y después otra cosa que uno encuentra es que la Constitución da una cantidad de derechos, que era algo que con Carlos Antonio López no había habido. ¿Te referís a qué Constitución? A la del 70. Ok. Porque la de Carlos Antonio López, sí, que se le dice también Constitución, es la ley de administración. Sí. Y esa Constitución da esos derechos, pero no había... Me parece que el ciudadano no estaba en condiciones de disfrutar, el Estado no estaba en condiciones de ofrecer, entonces es como una mezcla, no sé si decir una mezcla, es como una articulación de un montón de situaciones y también lo que personalmente lo que permite ver es la complejidad y la cantidad de variables que hay, que en realidad hay en todos los momentos sociohistóricos, pero esos, bueno, por ahí son los que yo más estudio, entonces conozco más, pero son muchas convergencias, es la necesidad, es la gente que todavía estaba en favor de López, con ese sistema de gobierno, los nuevos, la nueva forma de gobierno que tenía que ser republicana, que había que posiblemente era una contestación también que conjugaba quizás con la propia ocupación también, ¿verdad? ¿Cómo quedamos bien con esto, digamos, supongo, ¿no? Ahora, debió ser un acto de mucha potencia, ¿no? Porque de alguna manera todos esos procesos tienen que tener algo de esperanza, ¿no? El punto es cómo tenés esperanza después de una hecatombe tan potente, digamos, ¿no? Porque, a ver, nosotros vemos desde ahora, pero mucha de la gente que ocupa los espacios de poder en la posguerra, lo que ven es como ahora podemos iniciar porque lo sacamos al tirano López. Claro. Entonces es eso, o sea, nosotros vemos como está todo destruido, ellos también vieron que estaba todo destruido, pero no estaba López. Y entonces ahora era el tiempo de reconstruir y por eso hay un grupo ahí en esa primera década, en la década del 70, que habla de si hay que regenerar al país o hacer renacer al país, ¿no? Y toda una discusión en torno a eso, que después a la década siguiente eso va perdiendo fuerza y pasan a ver otras cosas. La venta de tierras fiscales. Pero yendo a ese punto, es un poco, se compadece un poco de lo que te conversaba un poquito antes al respecto de también cómo generamos ideas que conjuguen con el pensamiento, ni siquiera era dominante, era ocupante, digamos, ¿no? Era Brasil acá, ¿no? Sí, sí. No podían sino repudiar a López en una primera etapa, digo. Yo soy un poco más quisquillosa con eso. Yo creo que había mucha gente que era paraguaya y que no lo quería López. O sea, hay un montón de familias que durante el gobierno de Carlos Antonio López ya se habían exiliado en Argentina. Y entonces, o sea, la Legión Paraguaya existió, luchó, o sea, había paraguayos que no estaban de acuerdo con la forma de gobierno ni con las decisiones que ellos tomaban, eso es real. Obviamente que sí, que igual todo el primer triunvirato, los primeros gobiernos y todo eso sí, con seguridad que tenían la anuencia
Yo es que tengo un poco de idea, le tengo idea a esa cosa de suponer que todo lo que uno hace es efecto de una potencia extranjera. Obvio que sucedió. El golpe de 1894 que se le hace a Gualberto González tiene financiamiento puro y duro de Brasil, eso es real. Hay pruebas, hay documentos, hay textos escritos que muestran eso, no hay ninguna duda. Pero esa plata llegó, pero hubo gente que hizo algo, entonces es eso también, ¿no? O sea, si no le quitamos acción y agencia a las personas que están acá y somos solo... No, claro, no, digo por lo coercitivo que es tener al soldado vigilando la casa, digamos. Sí, ¿no? sí, eso sí. Ahora, ¿qué cosas pasaron, qué otras cosas pasaron durante este proceso que te parecen importantes de comentar? Antes de llegar a una etapa que también describiste muy bien en tus investigaciones y escritos, como es el novecentismo. Pero, ¿qué más pasó hasta el nuevo siglo? Bueno, pasaron muchas cosas. La década del 70 fue bastante caótica a nivel económico, a nivel político. Había muchas facciones, se peleaban. Un presidente renunciaba, le aceptaban la renuncia. Bueno, mataron, hubo un asesinato al presidente Gil. Y en realidad creo que después del asesinato del presidente Gil las cosas se tranquilizan un poco. Y en cuanto a ideas políticas, ¿qué se puede describir como qué ideas giraban alrededor de las personas de ese tiempo, de los líderes? Digamos? Yo no sé si ellos... A mí me parece que José II de Cud era una persona que tenía clara lo que quería hacer, y José II quería construir un Estado liberal, porque era el modelo de Estado que había. Era el ejemplo de esa república con división de poderes. O sea, monarquía no podíamos ser más, porque ya habíamos sido. Sí. Entonces, el ejemplo era Estados Unidos, división de poderes, bipartidismo, un Congreso que decidía, que controlaba. Ese era el modelo. A mí me parece que José II aporta, y hay otros personajes también. Es muy interesante lo que señalás al respecto de Estados Unidos, porque de pronto también hay que encontrar en qué momento se produce esa especie de, no digo divorcio, porque nunca nos divorciamos de las grandes ideas políticas de Europa, ¿verdad? Pero más bien, ¿en qué momento es que Estados Unidos empieza a influir con sus formas políticas y a inspirar también nuestra política, digamos? Probablemente por ese tiempo, ¿no? O por ahí antes, porque la revolución de ellos es bien anterior. Y si uno se pone a pensar, parte de la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos y el formato de gobierno de Estados Unidos no había pasado nunca en la historia. Había habido una democracia en Grecia con una sociedad esclavista, y en realidad lo que viene a mostrar Estados Unidos con esa nueva forma de gobierno, es decir, todo lo que la historia nos contó antes, las monarquías de más de 1000 años y demás, puede haber algo nuevo, y en ese algo nuevo puede haber derechos de otro tipo, ¿no? Entonces me parece que eso se va instalando y va siendo como un modelo a seguir de república aspiracional. Sí. Te decía que me detuve a leerte, no lo suficiente, pero leerte al respecto de ese momento que ha sido impactante, quizás irrepetible en la historia de Paraguay, que es cuando los astros juntaron en un mismo tiempo a tantos pensamientos que discutieron tantas cosas y que se produjo en el nacimiento de un nuevo siglo, ¿verdad? Bueno, ¿qué te encontraste al respecto de esta historia? Bueno, a mí me gusta trabajar mucho la década del 90, 1890. Porque ya habían pasado 20 años del fin de la guerra, se habían vendido las tierras y yerbales fiscales en la década anterior, entonces eso había traído cierto bienestar económico, porque uno de los grandes problemas fue que no había recursos, claro, y que las estrategias seguidas en la década del 70 no habían funcionado, que fue pedir un préstamo, que fue traer inmigración, no prosperó. Entonces, la década del 90 las cosas están un poco más armadas, y uno lo que siente en esa década es que hay como necesidades básicas satisfechas, entonces empiezan a haber discusiones que eran impensables en las décadas anteriores.
Por ejemplo, ¿qué hacemos con el pasado? ¿Cómo tratamos a nuestros tiranos? Esa era una gran discusión, por ejemplo. ¿Qué hacemos con Francia, que mató a todos los héroes de la independencia? Francia no estaba... En el 94 se quiere hacer un monumento, se quieren hacer cosas sobre la independencia y Francia no existe, no es un héroe, no es nada, ¿no? Hay una discusión muy fuerte, o sea... Enorme. ¿Qué pasa? Que recordamos normalmente la discusión así entre lopistas y antilopistas, pero con muy poca frecuencia se recuerda la discusión al respecto de Francia y vos lo describís y esa discusión tiene como protagonista a pesos pesados de la intelectualidad, ¿no? Sí, y es una discusión larga porque está en la década del 80, está en la década del 90 y va a seguir estando. Y en realidad Francia entra al panteón de los héroes en el 36 por el decreto del presidente. Todo el tiempo estuvo en discusión la legitimidad de su ser ejemplar para la historia. Antes, digo. Sí, antes sí. Me parece que o sea, Carlos Antonio López, cuando asume el consulado y demás, prohíbe que se hable de él y que se haga alguna referencia. Y después, sí. Bueno, Blas Garay... ¿Y cómo fue esa discusión entre Garay y quién era? Y Manuel Domínguez. Y Manuel Domínguez, dos pibes con poca imaginación. Sí. ¿Cómo discutían? No, poca imaginación es ironía, ¿no? ¿Cómo discutieron ese tema? ¿Cómo fue esa discusión? En realidad es así. Se hacían distintas actividades sobre la independencia y Francia no estaba. Y Blas Garay escribe un libro que se llama La Revolución de la Independencia, que mi hipótesis es que Garay escribe ese libro con intención también de responder a Mitre, a Bartolomé Mitre. ¿Cómo entra Mitre? Mitre había escrito una historia sobre Argentina y había dicho que Manuel Belgrano había inoculado ideas revolucionarias en los militares paraguayos y que la revolución de la independencia paraguaya en 1811 es producto de Belgrano. Sería, en las palabras de Mitre, la revolución de la independencia paraguaya es producto de un general argentino, entre comillas. Argentina no existía en ese momento. O sea, y la única conexión militar que hubo fue la contienda de Cerro Porteño, ¿no? Claro, pero... Glorioso club, por cierto, pero no tiene nada que ver. Sigamos, por favor. Bueno, y entonces ahí Garay dice, no, eso no es así, eso es mentira. La cabeza pensante de toda la independencia es el doctor Francia, y ahí justifica porque dice que el doctor Francia tenía formación, tenía un montón de cosas. Y ahí es muy interesante ver porque él hace toda esa justificación contra Mitre, pero se toma un problema con todos los paraguayos que le dicen, no, Francia no. Francia es un tirano, Francia mata a los compañeros de la revolución, Francia no, o sea, y la tiranía no era un modelo a seguir en ese momento. Aunque después muchos van a ser pro López y demás, ahí hay una idea de que la tiranía es algo malo y no se tiene que mostrar o se tiene que tener una cosa despectiva. Y ahí entonces Manuel Domínguez va a decir, en realidad Paraguay ya era... Manuel Domínguez dice que Paraguay ya era independiente antes incluso de 1811, porque teníamos un idioma propio, por las fronteras naturales, y ahí empiezan justificaciones de lo más variadas para correr a Francia y decir, él estuvo ahí, fue casualidad, pero no se debe a eso. Igual era una discusión en la década anterior, en la década del 80, en 1880 ya había habido... sí. Pero para definir roles, sí. El que lo reivindicaba en este caso era Garay. Sí, Garay reivindica el papel de Francia en no solo... Garay no duda de que él fue un tirano y fue un dictador, eso sí. Dice explícitamente, él dice, uno no puede juzgar su accionar en la gesta de la independencia por lo que él hace después. Nadie está diciendo que él mató a sus compañeros, él fue un tirano, cerró la frontera, no permitió un montón de cosas, pero él fue la pieza fundamental de la independencia. Sí, eso. Sí. Que de hecho hay cierta proximidad entre la iglesia eligiendo santos y la sociedad eligiendo héroes, ¿verdad? Porque de alguna manera en ambos casos pueden tener pecados, pero
finalmente tendría que ser alguien que connote algún tipo de ejemplo para su momento también, porque finalmente hay héroes que sirven para determinadas épocas y para otras no. Pero, ¿qué te quiero decir? Que se concitó en ese tiempo esta serie de debates, incluyendo el del lopismo, antilopismo, que me parece que no eran solamente fruto de tipos brillantes que se sentaban en una mesa de café, sino me parece que eran debates imprescindibles también para dibujar como un nuevo país, ¿no? Sí, porque son debates sobre qué pasado queremos. Hay otro debate que es sobre quién manda en la educación paraguaya. Sí, que te quiero preguntar un poquito más tarde, porque es muy interesante. O sea, hay el debate, el punto es qué hacemos con ese pasado que tenemos y que no nos gusta tanto. ¿Lo escondemos? ¿No lo escondemos? Me parece que hay esa discusión. Ese pasado, las preguntas son, ese pasado que no nos gusta tanto, ese pasado tiránico, pauta cómo va a ser nuestro presente, pauta cómo va a ser nuestro futuro. Por eso ahí en ese momento, que es algo que decíamos hace un rato, como están esas necesidades básicas satisfechas, yo creo que comienzan a discutir un poco más estas cosas. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con ese pasado? ¿Nos gusta, no nos gusta? Porque por ejemplo, sobre Carlos Antonio López nunca hay discusiones. Claro, claro. Pero sobre Francia y sobre el Mariscal López, sí, constantemente. Salvo la discusión que se produjo justamente en ese tiempo entre lopistas y antilopistas, claro, ¿no? Pero hubo como después ya una especie de consenso que duró para siempre, ¿no? Sí, porque también, perdón, solo una cosa, hay cuando uno lee los discursos de los presidentes, de los distintos presidentes de esa primera era colorada sobre todo, en cada inicio de sesión ellos le echaban mucho la culpa a los problemas que tenían y a las cosas que no se podían consolidar de la democracia, de la organización y demás, a los gobiernos tiránicos. Okay. ¿Sí? Entonces también la tiranía era genérica y era todo ese pasado que nos ataba y que nos hace mal. Igual hay que decir que muy al contrario de López, Francia no hay mucho sobre Francia, digamos. Yo cuando hablo de literatura histórica, hablo de la literatura que llega a las personas a través de la librería, no estoy hablando de los repositorios científicos, digamos, ¿no? Tanto es así que capaz que el mejor Francia que conocemos lo escribió Roa Bastos, digamos, ¿no? Pero realmente es un personaje que da para debatir, ¿no? Comentamos al respecto de Blas Garay y tu interés en su persona, en su impronta. ¿Cómo es que te atrapó, digamos, el interés por su historia? Yo en el doctorado investigué sobre Ranke, que es como se considera el padre de la historia. Leopold von Ranke, que es un historiador alemán. Y entonces cuando vine a vivir acá me sugirieron que por ahí si investigaba Ranke no iba a tener mucho éxito. Claro. No, y me sugirieron que Garay era como el padre de la historia erudita, o sea, porque se escribió mucha historia antes, pero él escribía como la historia con un estilo más moderno y que revise un poco su vida. Y entonces Blas Garay vivió pocos años, sí, vivió solo 26 años, pero de una intensidad extraordinaria. ¿Cuándo empezó a escribir? ¿A los 6 años empezó? Y más o menos, escribió un montón y producía un montón y demás. Y entonces empezar a descubrir el personaje, fue descubrir el personaje y descubrir la década, porque él casi su década de vida es la década del 90. Y nada, y ahí hay un montón de cosas. Él tiene libros, pero no es solo los libros. Él se va de misión de búsqueda documental a Europa,
está 2 años en Europa recorriendo, mayoritariamente está en España, pero después está por Francia y por Inglaterra. Trae un montón de documentos que probaban la propiedad de Paraguay sobre los territorios del Chaco. Hace y consigue un montón de documentos sobre la historia colonial del Paraguay en general. Viene acá, habla su diario. Mientras estuvo en Europa publicó 4 libros, pero no que los haya escrito mientras estuvo en Europa, sino que algunos ya los tenía escritos y nada más que ahí hay una cuestión de que en esa época era más económico publicar por allá, entonces los publica y ese es el libro, él publica ahí La Revolución de la Independencia, que es el que trae el problema con Manuel Domínguez. Okay. Y después cuando vuelve, abre su propio diario, toma distancia del partido, porque Garay era colorado, era un militante, era un activo militante del Partido Colorado, y desde el diario tiene una visión bastante crítica sobre muchas acciones del gobierno de Emilio Aceval en ese momento, y ahí, por eso mi suposición es que él en un momento deja de ser un poco colorado, ¿no? Toma mucha distancia, que habla un poco de las dinámicas de cómo somos las personas, de que a veces uno está convencido y apoya algo y después ve cosas que no quiere seguir compartiendo y se corre y no sé qué, bueno. Y en realidad entonces trabajarlo tanto a él me permitió ver esas complejidades y esos matices de él también. ¿Cuáles son 3 obras de Garay que te parece que son imprescindibles para personas que quieran profundizar en su historia? Una que voy a publicar dentro de poco tiempo. ¿Ah, sí? Bueno, aprovechemos, ¿sí? Hay un texto, Sí. en realidad es así, en el 94 y en el 95 él se pelea con Alejandro Audibert, escribe unos artículos en el diario diciendo que la obra de Alejandro Audibert es una porquería y dice un montón de cosas, eso puede ser. No, la revolución de ¿Y eso la cómo se llamará? Eso son observaciones críticas sobre los límites de la antigua provincia del Paraguay del doctor Alejandro Audibert por Blas Garay. Ah, mira. Así se llama. Y en realidad ese texto es muy interesante porque enseña cómo hay que hacer historia, porque lo que él le objeta a Audibert es la forma en que Audibert escribe la historia sobre ciertas cosas. La Revolución de la Independencia es un poco tedioso para el formato que tenemos ahora, pero es muy interesante ver porque él, bueno, es como qué pasó cuando vino Belgrano, cuántos hombres tenía, las cosas militares específicas. La Revolución de la Independencia bien son los días previos y hasta julio, no más que eso. Y después el comunismo de las misiones jesuíticas del Paraguay es un libro bastante interesante, es un libro que él cuenta su versión usando fuentes documentales. ¿En qué año escribe? Aproximadamente. Entre el 1896 y 1897 saca todos los libros, porque los sacó todos juntos. Qué increíble. En realidad él se va a España con un libro, él escribe un compendio de historia del Paraguay, que era para que se use en los colegios, porque en ese momento se usaba un compendio de historia y geografía del Paraguay, de Terán y Gamba, que eran 2 personas extranjeras, y entonces todo el movimiento, toda esa década, pensando en otra de las características de esa década, es la historia del Paraguay tiene que ser escrita por paraguayos. Claro. Y me queda pendiente preguntarte el tema de su rigor, si eso fue una consecuencia, o sea, el rigor que plantea para cuestionar a otros historiadores, y eso vino de Europa, pero me quedo con el sonido que tiene el comunismo en las misiones para preguntarte si eso ya tenía que ver con la configuración tan fuerte que tendría después la expresión comunismo, con el nacimiento del socialismo y todo lo demás, o tiene que ver con teorías básicas y previas, digamos. Tiene que ver con teorías básicas y previas. Yo supongo que habrá sabido que existía Marx, el Capital se publicó mucho antes. Y todo el manifiesto comunista es de la década del 40.
pero el comunismo, él considera que las misiones jesuíticas son comunistas por la forma de organización que tienen. Ahí también, para la gente que cree que cualquier cosa es comunismo, puede leer el libro y ver cómo es la organización en comunidad. En comunidad, claro, sociopolítica y económica que él describe, que imponen los jesuitas a los indígenas, es lo que, es lo que sería el comunismo. Y sobre la primera pregunta de si él tuvo la misma rigurosidad que él exigía y dónde incorporó esa rigurosidad, en los textos estos que voy a publicar sobre Audibert son del 94 y del 95, y él ahí ya le exige a Audibert que eso que Audibert está haciendo no es historia. Él le exige a Audibert que él tiene que opinar sobre determinadas cosas basándose en fundamentos, pero lo tiene que hacer. Entonces, eso demuestra de que él se va a España entendiendo muy bien cómo era hacer historia, habiendo leído, él estando acá lee historiadores españoles y él aprende a hacer historia de la forma más moderna y más actualizada estando en Paraguay. Lo que también es una señal, hay mucha gente que cree que Paraguay vivía aislado y todo eso, no. Claro. Había información, había circulación de información, por ahí no llegaba a todos lados, pero era factible. O sea, hay pruebas reales de que hay información circulando sobre prácticas, sobre lo que era hacer historia, sobre cosas modernas, sobre sociología y demás. Tengo dos curiosidades respecto a este arte de la historiografía. Primero, ¿cuánto cambió, por citar un tiempo, desde ese tiempo hasta hoy? No porque hubiera un juicio crítico ni nada por el sino porque nada, pues las cosas tienen que cambiar. ¿Cuánto cambió al respecto de las formas de abordar, las formas de encarar la historiografía? De esa época ahora. Y hay cosas que en realidad lo que más cambió, primero que hubo mucho desarrollo teórico en otras disciplinas y eso también favoreció. Lo que cambió me parece que el cambio más grande fue el objeto de estudio. Garay estudia la Revolución de la Independencia, estudia a los jesuitas, pero ahora uno puede estudiar los niños, puede estudiar las mujeres, existen distintas teorías y en ese momento lo que se estudiaba era la gente que tuvo poder o la gente que tomaba decisiones o la persona que tenía autoridad. Terminarían siendo estatuas, digamos. Claro, y ahora uno puede estudiar otras cosas. Yo los puedo estudiar a ellos, o sea, mi objeto de estudio son los historiadores, ¿no? Entonces, ¿qué hace Garay? ¿Por qué Garay escribe sobre eso y no escribe sobre otra cosa? ¿Por qué Garay discute sobre Francia y no discute sobre López? ¿Por qué escribe sobre la Revolución de la Independencia y no sobre la Revolución Comunera? Claro. Y todo ese tipo de cosas, entonces esas libertades que tengo ahora yo, que tienen mis colegas de estudiar las mujeres, los niños, los procesos sociales, cómo avanzó la producción de yerba, no sé, cosas de historia económica o socioeconómica, tienen que ver con el propio desarrollo de la disciplina y de otras disciplinas, y eso sería lo que nos cambia. Ahora, Garay decía había que usar fuentes, eso sí, tenemos que seguir haciendo. Claro. Hay que seguir usando fuentes, hay que seguir. A propósito del rigor, aunque rigor es una palabra que parece que te va a llevar a algo aburrido, a propósito del rigor, ese tipo de debates, es la segunda curiosidad, sigue insistiendo en este tiempo y te formulo un poco más al respecto de si hay tendencias a nivel mundial para evitar susceptibilidades incluso locales. A nivel mundial, ¿hay tendencias que siempre son peligrosas al respecto de cómo abordar la historia? Sí, porque en historia y en las ciencias sociales pasa algo que no pasa en física cuántica ni en biología molecular, que es cualquiera cree que puede escribir historia y cualquiera cree que puede hacer sociología y cualquiera, y entonces agarra el relato. Y en realidad eso es historia, no está mal, pero la historia profesional y la historia que el que hace o todos los años de una carrera. Una composición sobre su abuela, qué sé yo. Claro, que es historia, sí, es una historia. Pero la historia más profesional exige otras cosas. Y una de las cosas es de dónde saco esa información. Ah, bueno, lo dice Natalicio González, que fue importante.
Ok, pero hay que evaluarlo también a Natalicio, porque Natalicio cuando escribe con intereses y en un momento determinado. Y elige contar algo y no otra cosa. Oleari escribe, yo lo puedo tomar como un objeto de estudio, como una fuente ahora sí, pero no tengo que perder de vista que él lo hace desde una perspectiva determinada y entonces de reivindicación. Ojo con eso, no solo con Oleari y con Natalicio, con todo el mundo, ¿no? Ahora, entre las cosas curiosas que encontré, he visto también un artículo que tiene que ver con una discusión sobre la fundación de Asunción, allá por 1890. ¿Qué pasó con la fundación de Asunción que no se ponían de acuerdo? Es Garay que encuentra problemas donde no hay, levanta una piedra y encuentra un problema. Garay Audibert es un poco la discusión esta que conté hoy de Garay y de Audibert. Audibert escribe en 1892 un libro que se llama Los límites de la antigua provincia del Paraguay, que hace para mostrar documentación de que Paraguay era dueña de los territorios del Chaco, que en ese momento estaban en litigio con Bolivia. Ese era el tema del momento. Y entonces en una frase del libro, en una frase de un libro de 400 páginas, Audibert dice que la fecha de fundación de Asunción fue en 1536 y pone como nota al pie a 2 o 3 personajes a partir del cual él define esa fecha. Y entonces de esa frase y de esa cita Garay escribe 8 artículos diciendo que eso no es así y que para saber cuándo se fundó el fuerte de Asunción había que hacer el cálculo en realidad de cuándo salió la expedición del adelantado Pedro de Mendoza y encadena y consigue escribir 8 artículos largos, no son 8 artículos de media página, es como una página completa. Y escribe y consigue y ahí, en realidad esa discusión después sigue, porque hay el problema de fijar algunas fechas de esa época, de la época de la llegada de los españoles y demás, es que no todo se registraba o se registraba de formas variadas o el registro se hacía muchos años después. Entonces hay como unas discusiones sobre eso. Pero además capaz que tiene que ver con que era una época en la que el debate estaba de fiesta, digamos, ¿no? Hoy en día vivimos un momento tan descripto ya ahora sobre cómo el debate fue desplazado por las creencias, ¿verdad? Eso se ve en la política mundial incluso, ¿verdad? No importa la razón, lo importante es que vos creas en algo y eso define los escenarios. Y esta fue una generación que debatió muchísimo y sigo citando otro artículo, esto que mencionabas, de un episodio que se dio en la Escuela Normal de Maestros con un director que se llamaba Francisco Tapia. ¿Qué hizo don Tapia que generó tanto ruido, digamos? Eso es para que vean que la historia es re divertida y esa década del 90 tiene muchísimos episodios. Llega al inicio de clase, sí, igual como está por llegar ahora, y se imprimen cuadernos donde tienen una imagen del mariscal y una pequeña biografía del mariscal. Es importante acordarse que en esa época el mariscal estaba prohibido por ley, no se podía hacer referencias de él. O sea, no podía haber un cuaderno que se utilice en la escuela que tuviera la cara del mariscal y una biografía. Sumado que la biografía que aparece es una biografía que tiene muchos errores, que hay muchas cosas que hace Carlos Antonio López, que la biografía parece como que las hace Francisco, ¿no? Y lo más interesante de todo eso, esto sucede en marzo del 98, son un par de meses muy intensos, es que el superintendente de educación, que sería como el más importante en educación, estaba el ministro, pero el ministro era de justicia, de educación, de culto, era Enrique Solano López. Y Enrique al principio no tiene, lo que sucede es que Tapia, que es el director de la Escuela de Maestros y que es argentino, pero que había venido a Paraguay porque había sido contratado por el gobierno paraguayo, prohíbe el uso y obliga a todos los maestros que arranquen la hoja y que se saque. Y que esos maestros en sus escuelas también arranquen la hoja.
Y ahí entonces aparece Garay, que siempre si hay un problema, él siempre aparece, y ahí es donde empieza la discusión de qué hacemos con los tiranos. O sea, Garay y un montón de gente, no solo Garay, hay un montón de gente que discute eso, es el mariscal Francisco Solano López fue presidente del Paraguay. No es un invento, no es un señor que no existió, existió. Hizo cosas malas, nos puede gustar mucho o poco, pero él existió. Entonces, ¿qué vamos a fingir que él no está? Bueno, pero la ley dice que no se lo puede utilizar. Había una ley que lo prohibía. Había una ley que lo prohibía, que lo había declarado desnaturalizado, no me acuerdo bien lo que dice la ley, pero esa ley recién... Se deroga un poco después. Un tiempo largo después. Ah, ¿sí? Sí, bastante después. O sea que toda esa etapa de debate entre del lopismo versus antilopismo estaba, digamos, bajo la sombra de esa ley, digamos, ¿no? Sí, eso es para que se vea que hay un montón de gente que lo defiende un montón a López, pero quien hace los movimientos más importantes para lograr que López sea el héroe nacional y demás, es el presidente Franco en el 36 y no antes. Sí es cierto que, es súper cierto que Oleari tenía un movimiento que había comenzado, que había escrito un montón de cosas, que había reivindicaciones que se habían hecho en la década del 20, de 1920, eso es real. Pero hay movimientos sobre la ley, sobre cambiar algunas cosas, que el que trae a López al Panteón de los Héroes, el que transforma el Panteón de los Héroes en lo que es hoy, es Franco. Es Franco y es todo el movimiento que él tiene. Por eso es tan importante también. Ese quiebre del 36 es fundamental. ¿Y qué es estudiar historia para este tiempo, digamos? ¿Cuáles son las perspectivas de...? Porque estamos en una etapa en la que todo lo que representan las aplicaciones humanistas parece estar en el paredón, digamos, ¿no? Y las ciencias duras parecen ser las alternativas. ¿Qué inspiración puede tener el estudiar historia en este tiempo? Estoy pensando en la gente que está viendo esta entrevista y que puede estar interesada en la materia. No quería decirte, ¿para qué sirve estudiar historia? A ver, a mí me parece que es esa idea de que las ciencias duras son mejores, es una idea que está desde siempre, desde que Isaac Newton descubrió identificó las leyes de gravitación universal. A mí me parece que las ciencias sociales y la historia también, no sé si sirve para que entendamos necesariamente el presente, pero sirve para saber a dónde estamos. Y nos permite comprender que determinados comportamientos no son porque sí, que hay comportamientos que se arrastran hace bastante más tiempo de lo que uno imagina, que hay costumbres que nos exceden ampliamente, nos permite dimensionar cuánto vale luchar también por determinados derechos, porque hace 100 años atrás probablemente yo ni podría haber estado hablando de historia, porque probablemente no había ido ni siquiera a la escuela, ni podría estar usando pantalón, no sé. Entonces, la historia también nos muestra que las cosas que creemos que pueden ser eternas no son, y también nos hace tener conciencia de que hay derechos que creemos que tenemos ahora que se pueden perder, y así como ganamos derechos podemos perder, ¿no? Me parece que estudiar historia y las ciencias sociales en general y demás, lo que nos permiten entender es que la sociedad es dinámica, y que así como ahora hay como un boom con la inteligencia artificial, de acá a 10 años ese boom puede ser otra cosa, puede ser qué pasa con otras cosas que no estamos dimensionando. Entonces hay un espíritu de época que va cambiando y la historia lo que nos permite ver es eso. Un momento clave, no estoy tan seguro que sea así, pero un momento clave del interés por la historia me parece que es la segunda etapa de estudio, la secundaria, lo que se llamaba genéricamente la secundaria. Y te quería preguntar, ¿qué tal está esa enseñanza en ese momento, en ese tiempo de la historia? Acá. Y están los bachilleratos donde, o sea, no hay tanta cantidad de horas
de historia ni de ciencias sociales, y además de ciencias sociales, en realidad es importante eso porque se estudia articulada la historia con la geografía y demás, y otras áreas. ¿Te pareció una conquista o un retroceso, esa especie de síntesis de todas esas materias dentro de... En contraste con lo que en el pasado sucedía, que se estudiaba historia o se estudiaba lógica o se estudiaba otra cosa por separado? No sé si decir si son buenas, de verdad no sé si decir si son buenas o malas. Entiendo que si se hizo es porque ayuda más y porque también, no sé, yo terminé el colegio hace un montón de años y por ahí estudiábamos como compartimentos estancos. Y la idea esto es entender que los chicos entiendan que cuando estudiamos la Revolución Francesa sepan a dónde está Francia, okay, o que entiendan, no sé, me parece que la idea es juntar eso. Pero también es cierto que vos juntás, le quitas horas, tiempo de contenido más específico, eso es real. Pero entiendo que por ahí para las condiciones sociohistóricas, para el acceso de la información que hay ahora, por ahí esa fusión, bueno, por decirlo de alguna forma, es mejor. Pero finalmente, la salud de la enseñanza de la historia, o sea, ¿la enseñanza de la historia goza de buena salud o te parece que puede mejorar eso? Yo creo que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar, porque creo que es importante enseñarle a los chicos que cuando estudiamos historia no es solo la guerra de la Triple Alianza ni lo que hizo el presidente Cecilio Báez. La historia tiene que ser otras cosas. Claro. Y hay mucho de autoformación ahí, ¿no? También. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Con Basa, decile sí a tus metas de 2025. Pedí un préstamo personal y pagá cuotas reales de 35.000 guaraníes por millón. Si querés viajar, viajá. Si querés comprarte un nuevo cel, compralo. Pagá solo 35.000 guaraníes por millón. Y si necesitas efectivo ya mismo, desde la app de Basa, hacé un adelanto de tu tarjeta de crédito directo a tu cuenta, sin filas ni complicaciones. Llama o escribí al 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos.